Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 118. Mingames, motives ante Achinks. Narración en POV. Jiraiya bostezó profundamente mientras se sentaba con las piernas cruzadas en medio de un salón de clases. No pudo evitar recordar su época en la academia. Había pasado bastante tiempo desde entonces, pero la escena de un aula llena todavía estaba en su mente. Fue una verdadera lástima, muchos de los que una vez fueron sus colegas ahora ya estaban muertos y enterrados. La esperanza de vida de los shinobi era baja y parecía que nunca aumentaría. Aún así, al menos sus colegas seguían vivos y bien. Sus compañeros de equipo. Tsunade estaba agotada, sin duda. Había perdido al amor de su vida durante la Segunda Guerra Shinobi y aún lo lloraba. Ella también discutía constantemente con Sarutobi sobre los cambios que deseaba hacer, pero Jiraiya intentó mantenerse alejado de eso por ahora. Orochimaru era como siempre, tranquilo y reservado. Siempre era difícil saber qué pasaba por su mente. En ese sentido, se parecía a Ken. El monstruo ciego que ahora se había convertido en su maestro de Senjutsu le había dado bastante información preocupante. Información que Jiraiya entregó casi instantáneamente al Hokage a través de sus sapos. Aún no había recibido respuesta, pero quería asegurarse de que su profesor estuviera al tanto de todo. Y el propio Ken parecía ser una fuente fiable de información. Era, al fin y al cabo, el mejor asesino y cazarrecompensas del mundo. Sus sentidos casi nunca se equivocaban, según los informes. Aún así, los rumores de que no era muy amigable eran ciertos. Seguro que tiene muchas habitaciones, pero aún así me dejó en el bosque. Para el Sannin, dormir en el bosque nunca iba a ser cómodo, por más acostumbrado que estuviera. Siempre preferiría una cama cálida y un techo. Quizás incluso una buena mujer a su lado. Por desgracia, no esperaba conseguir semejante alojamiento con la Hermandad Oscura, pero al menos esperaba una cama. Aún así, las clases seguro que están tardando un poco en empezar, tal vez el Sannin simplemente llegó muy temprano, pero eso también le pareció extraño ya que le dijeron la hora exacta en que debían comenzar las clases. Estaba seguro de que había llegado a tiempo, unos minutos antes de hecho, pero ya llevaba 30 minutos solo en esa habitación y contando. Podría argumentarse que la Hermandad Oscura estaba jugando con los Sannin. Quizás intentaban afirmar su dominio. Pero eso no era realmente necesario, Ken ya era fuerte y no necesitaba jugar con trucos tan insignificantes. Jiraiya no lo sabía, pero aunque Ken no necesitaba jugar esos trucos, todavía era propenso a hacerlo. Era así de mezquino, acostumbrado a aprovechar cualquier oportunidad para sacar ventaja. El propio Jiraiya, aunque técnicamente ahora trabajaba para Ken, seguía siendo un forastero. Necesitaba que le demostraran que no era importante, que no era nada dentro de la Hermandad Oscura, independientemente de su estatus como Sannin para el mundo exterior. Ken no tenía forma de saber que el valiente Sannin Jiraiya aún no se tenía muy en alta estima. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Definitivamente no se atrevió a actuar demasiado dentro de la Hermandad Oscura y correr el riesgo de convertir a Ken en enemigo, poner en peligro la seguridad de Konoha por pequeñas disputas no era lo suyo. Justo cuando el Sannin estaba a punto de levantarse e ir a preguntar, los niños entraron en masa al aula. Fue casi como un reloj, obligándolo a volver a sentarse torpemente mientras todos se acomodaban a su alrededor, tomando asiento con sonrisas en sus rostros mientras charlaban e ignorándolo por completo. No había hostilidad, nada. Eran solo niños divirtiéndose. Eran unos 10, entre chicos y chicas. El más pequeño parecía tener unos 10 años, lo cual sorprendió un poco a Jiraiya. Ken puede tener control absoluto sobre la energía de la naturaleza, pero ¿es seguro que los niños pequeños la entrenen? El propio Jiraiya había comenzado alrededor de los 13 años de edad, algunos incluso podrían decir que tenía un poco de talento en ello, ya que pudo ingresar brevemente a una forma incompleta del modo sabio con la ayuda de Maita. Pero su talento realmente no era nada comparado con alguien como Ken. Ahora que lo pienso, es muy posible que el punto rojo haya empezado a una edad mucho más temprana. Diablos, si lo que escuché de los sapos es correcto, entonces es probable que nunca haya estado fuera del modo sabio. Obviamente, el Sannin se había asegurado de interrogar a mamá y papá sobre Ken. Aprendió mucho, pero no le contaron todo, obviamente. Aún le bastó para comprender qué tipo de talento era Ken.
Su informe al Hokage claramente demostró que tenía un talento innato inigualable, superando incluso a Senju Hashirama, el primer dios de Shinobi. Esto se hizo aún más evidente después de que se reveló al mundo la edad de Ken. Este fue un factor determinante que llevó a Jiraiya a pensar que sería aceptable solicitarle que se convirtiera en su maestro Senjutsu. Jiraiya esperaba poder acercarse al prodigio ciego, para al menos formar algún tipo de vínculo. Sabía que tener un aliado como Ken ayudaría enormemente a la hoja. Pero, incluso si no lograba construir un vínculo sólido, mientras lograra aprender con Ken, tenía una alta probabilidad de convertirse en un sabio perfecto, y eso en sí mismo también beneficiaría mucho a la aldea. Después de todo, Jiraiya aún podía recordar cómo había obtenido el control sobre esa pizca de energía natural dentro de él. Aunque el entrenamiento no duró tanto ese día, aún así le ayudó a mejorar el tiempo que podía pasar en su modo sabio incompleto en alrededor de 1 minuto. Fue realmente asombroso, había luchado tanto, pero ese período de tiempo no se había movido en absoluto desde que terminó la Segunda Guerra Shinobi. Sin mencionar que había alcanzado el estado de sabio perfecto, Jiraiya aún estaba muy lejos de usar apropiadamente el modo sabio en una batalla real por sí solo. Intentó entrenar más después de que Ken se fuera para conservar esa sensación. Pero no pudo recuperarla por sí solo. Ninguno de los sapos podía replicar el control absoluto de Ken sobre la energía de la naturaleza, ni siquiera el gran sapo Gamamaru, quien era el más en sintonía con ella. Solo un ser vivo era capaz de tal cosa, y ese era Ken. Ahora, cuando el monstruo ciego finalmente entró al aula, los pensamientos de Jiraiya se llenaron de emoción. Por fin podré volver a experimentar esa sensación. Los niños también se emocionaron. Después de todo, todos habían sido seleccionados para aprender directamente de su padre. ¿Cómo no iban a estar emocionados? Morita estaba especialmente emocionado por haber sido elegido. Incluso Tatsukio y Yoe dudaban de lo que aprenderían ahora. Pero Ken había elegido a los niños, que eran más capaces en lo que respecta al control del chakra. Toda la fuerza de Yoe provenía de su control, por lo que lo había perfeccionado específicamente para poder manipular sus cables con la máxima competencia para realizar su arte. En Tatsukio, no había área en la que no sobresaliera. Incluso sin una pierna, seguía siendo el más fuerte entre todos sus hermanos. Morita tampoco se quedaba atrás. Dejando a un lado su complejo de inferioridad, era el número 2 por algo. Él ya era un asesino hábil, cerca de graduarse con habilidades que avergonzarían a la mayoría de los Chunin. Yume, la menor, también estaba en ese grupo. Sin duda, era la más talentosa en ese aspecto, aunque aún no había alcanzado a algunos de sus hermanos mayores dentro de la hermandad. Los otros 6 que fueron elegidos también parecían ser puramente en base al potencial, eran más jóvenes y menos experimentados. Ken también parecía haber elegido a alguien que específicamente tenía problemas para controlar su chakra, lo que fue bastante confuso para Tatsukio. Es seguro asumir que padre está tratando de experimentar y ver qué también reaccionarían las personas con diferentes habilidades a sus enseñanzas. Probablemente esté buscando enseñar lo que nos va a enseñar a toda la hermandad. Tatsukio notó inmediatamente las intenciones de su padre. Y sí, todos los niños dentro de la hermandad todavía lo llamaban padre. ¿Por qué? Bueno, él los había criado sin ironía. ¿A quién le importaba si él mismo era joven? Se comportó más como un padre para ellos que cualquier otro adulto que hubiera estado a su lado. Así que, por respeto, todos ignoraron por completo su edad y siguieron llamándolo así. Fue un alivio total para Ken, por supuesto, aunque no lo expresó. Susurros silenciosos llenaron el aula mientras los niños presentes discutían con entusiasmo las próximas lecciones, todos ansiosos por descubrir lo que su padre y su maestro tenían reservado para ellos. Jiraiya, obviamente, se quedó un poco desconcertado al oír a todos los niños llamar padre a Ken, un niño de 13 años. Pero no se atrevió a hacer ningún comentario al respecto. Silencio, niños. La voz autoritaria pero tranquila de Ken también sorprendió un poco a Jiraiya. Especialmente el extraño afecto que podía sentir en la palabra niños. Estaba claro que Ken se preocupaba por todos los estudiantes presentes. Estoy seguro de que todos se preguntan por qué los arrastré hasta aquí, lejos de su entrenamiento habitual. Ken se cruzó de brazos mientras hablaba a través de su máscara. Había decidido usarlo para no distraer a los niños, tratando de verle todo el rostro durante la lección. Sea lo que sea, apuesto a que será increíble. Abuela aplaudió y, al mismo tiempo, una dulce e inocente sonrisa se dibujó en sus labios, mientras la mayoría de los niños a su alrededor parecían estar de acuerdo con su afirmación. Increíble, hoy es el primer día de su entrenamiento para convertirse en sabios.
Ken extendió la palma hacia los niños, apretándola en un puño mientras su brazo se agrandaba y se cubría de escamas. Bue gritó de inmediato. La transformación de su maestra era algo que ella había deseado desde que la vio por primera vez en el patio en ese fiel día. Ken la calló simplemente inclinando la cabeza hacia ella lentamente. No podrás transformarte como yo, pero aprenderás a controlar la energía que uso para transformarte de esa manera. Bue dejó escapar un suspiro decepcionado por la primera parte, antes de animarse de inmediato nuevamente. La mayor parte de la clase estaba demasiado inmersa en las palabras de Ken como para prestarle mucha atención. Jiraiya era el único que lo hacía, y la encontraba un poco inquietante. Una vez más, se guardó sus pensamientos para sí mismo. Pero aún así, ¿tendré que volver a aprender lo básico? Ya sé que es la energía de la naturaleza. Desafortunadamente para Jiraiya, a nadie le importó que él ya supiera lo básico. No mucho después de que comenzara la lección, los Blades también se unieron, todos se sentaron en la parte de atrás de la clase y simplemente escucharon a su maestro. Jiraiya también se sorprendió al verlos y, honestamente, también se sintió un poco intimidado por ellos. Nadie sabía realmente cuán fuertes eran las tres espadas. Solo había especulaciones, en su mayoría. Pero ahora que las conocía en persona, podía decir una cosa. No sé si pueda ganar contra alguno de ellos, incluso contra la segunda espada, que aparentemente era desconocida. Los instintos del Sannin estaban en llamas. Era difícil cuantificar sus fuerzas, pero aún así inquietaban a los Sannin debido a su presencia fugaz, similar a Ken. Diablos. Incluso la presencia de los niños fue algo fugaz. Sobre todo para los mayores. Esta energía se llama simplemente, energía de la naturaleza. Existe en todas partes a nuestro alrededor. Cada planta, cada árbol, está lleno de la energía de la naturaleza. Y aprenderéis a aprovecharlo y utilizarlo para fortaleceros. El Sannin solo pudo suspirar al darse cuenta de lo largo que sería su día. Chapter 119. Cowards Desperation, Lecture and Private Lesson Narración en POF. Mientras Ken estaba dando una conferencia a sus estudiantes sobre la naturaleza del bien, energía de la naturaleza. El resto del mundo todavía estaba tratando de comprender el hecho de que Ken era un maldito niño. Si bien dejó a muchos asombrados e impresionados, también dejó a muchos asustados. Una de esas muchas personas no era otro que Uehara Yu, el actual líder de la aldea de la hierba. Fue una de las personas que se enfrentó al punto rojo unos años atrás junto a la aldea de la hierba, encabezando su asesinato a petición de algunas fuerzas más que desde entonces habían decidido permanecer ocultas. La hierba había sufrido mucho ese día, perdiendo más de la mitad de sus fuerzas y también perdiendo uno de sus mayores activos, el hombre de paja Saburo. Era una lástima, o al menos así les había descrito Yu la situación a su gente. No quería que se notara que estaban en un lío que los superaba. Todas las señales de que Ken era demasiado para ellos ya estaban ahí. Yu estaba demasiado cegado por las ganancias como para darse cuenta de que estaba intentando atravesar una pared con la cabeza. ¿Y ahora? Ese muro se había convertido en una montaña, y la cabeza de Yu seguía vendada y sangrando. ¿Qué pasará si lo dejamos crecer y madurar? ¿Quién podría detenerlo en ese momento? La tercera guerra shinobi fue dura para la aldea de la hierba, tuvieron que aferrarse fuertemente a la falda de la aldea de la hoja rogando y rezando por ayuda. Afortunadamente, logró mantenerse a flote, pero al hacerlo, ahora tenía una profunda deuda con la aldea de la hoja. Más específicamente, estaba en deuda con cierto hombre de la aldea, el hombre con mayor influencia en el consejo de ancianos. Sorprendentemente, no era el Hokage, sino nada menos que Danzo, la mano derecha del Hokage. Y sinceramente, tener que deberle algo a ese hombre era mucho peor que deberle toda su vida al Hokage. Pero ya había agotado casi por completo la buena voluntad de Hiruzen, por lo que no le quedaba nadie a quien recurrir además de Danzo. Y todo eso fue gracias a una persona, el punto rojo. ¿Cómo se supone que buscaré venganza en el futuro si él sigue creciendo sin control? Ya era bastante malo que tuviera el poder suficiente para matar a una bestia con cola y enfrentarse al Mizukage. Así que ya era difícil para Yu pensar en una forma adecuada de vengarse. Pero esta reciente revelación dejó en claro que, si ahora tenía problemas para planificar algo, en el futuro ni siquiera sería capaz de mantenerse erguido al escuchar el nombre de Ken. A este paso, ¿sería más sensato dejar atrás este rencor? ¿Podría llevarme esa vergüenza conmigo cuando me encuentre con quienes él mató en las tierras puras? Dudo que pueda siquiera seguir adelante con todo ese resentimiento sin resolver. Los puños de Yu temblaron mientras trataba de pensar en dejar pasar el asunto. Sabía que estaba bailando alrededor, iniciando un conflicto que muy bien podría acabar con la frágil aldea de la hierba por completo.
Pero al mismo tiempo, era demasiado orgulloso para dejar pasar el asunto por completo. Era demasiado orgulloso para admitir que había sido su propio error el que había llevado a la aldea de la hierba a su situación actual. Pero aunque orgulloso, el anciano no pudo evitar admitir algo vergonzoso. También tenía un miedo mortal. Aunque Red Dot le había quitado todo, había matado a muchos de sus hombres, les había robado la mayor parte de sus fondos. Joe seguía muy asustado. La imagen de Ken abriéndose paso entre hombres y mujeres como si no estuvieran allí seguía rondando en su mente. Él seguía recordando cuánto intentaron tirarle encima, cuánto lucharon para atraparlo en ese lugar. Pero al final no pudieron hacerle ni un rasguño. Mientras tanto, él ya había matado a la mitad. Fue un absoluto baño de sangre y masacre. Ahora bien, a Yu no le importaban personalmente los muertos. Eran solo herramientas para la aldea. Pero no podía evitar sentir miedo. Un error, un poco de mala suerte y habría sido uno de los cadáveres destrozados en el suelo cuando luchaba contra el monstruo ciego. Yu no tenía forma de salvarse si Ken venía específicamente a por su cabeza. No veía salida si llegaba el momento decisivo. Su miedo era tan profundo que incluso ahora, cuando sabía que Ken aún estaba en sus etapas de crecimiento, no podía decidirse a actuar. Ni siquiera ahora, mientras estamos en una situación de ahora o nunca. Afortunadamente, sin embargo, su coraje aumentó con una carta. Un mensaje enviado desde una fuente anónima fue el catalizador de algo grande, y él no fue el único en recibirlo. Todas las pequeñas naciones que habían sufrido durante la Tercera Guerra y algunas de las grandes aldeas ocultas también lo recibieron. Era una invitación. Una sala de guerra. Y el motivo de esa invitación quedó claramente explicado. Para deshacerse de una amenaza futura, el cáncer que surgió en la Tierra de Hierro, la Hermandad Oscura y su líder, el Punto Rojo Yu no necesitó otro momento para confirmarlo. Su cobardía quedó atrás, pues ahora contaba con un nuevo pilar de apoyo. Y, si las cosas no salían bien, también tenía a alguien a quien culpar. Así que ni siquiera tenía que asumir la responsabilidad. ¿Sí? Todo está encajando a la perfección. El líder de la aldea de la hierba se rió a carcajadas con renovado vigor mientras rápidamente ordenó a su gente que se preparara para un viaje, y que se preparara para la guerra. Pero Ken no se dio cuenta de eso. No tenía forma de saber que había atraído la atención de las personas equivocadas al revelar su identidad. Diablos, incluso si lo esperaba, no podría haber previsto una respuesta tan poderosa. Una cosa era segura. Las aldeas ocultas querían desesperadamente evitar el ascenso de alguien como el antiguo dios Shinobi, el primer Hokage. Aunque ese tiempo ya había pasado hace mucho, las aldeas ocultas aún recordaban cómo alguna vez estuvieron a merced de la aldea de la hoja y su dios Shinobi. Fue un período de paz prolongado y forzado. Todo por miedo a ofenderlo. Aunque se promocionaba como un período pacífico y próspero, en realidad, muchas aldeas sufrieron daños durante ese período. Muchas se vieron obligadas a andar con pies de plomo durante décadas. Fue humillante y una marca permanente en su historia. Una cosa era segura, necesitaban evitar que otra persona alcanzara ese nivel a toda costa. Pero nadie habría tenido el coraje de levantarse contra la Hermandad Oscura en circunstancias normales. Ninguna de las aldeas ocultas se habría atrevido a iniciar la alianza contra la Hermandad Oscura. Pero la aparición de Ken había trastocado los planes de una persona. Y sucedió que dicha persona podía manipular fácilmente a los líderes de las aldeas ocultas más pequeñas para que se unieran. Cuando todas las respectivas naciones recibieron sus mensajes, Ken ya había terminado su conferencia. Todos los niños de la Hermandad Oscura salían corriendo del aula emocionados, incluido Tatsukio, aunque él casi siempre saltaba. Todos volvieron directamente a entrenar tras recibir el horario de su nueva clase. Sus horarios ya se habían modificado para incluir las clases adicionales de Senjutsu. Así que solo tenían que llegar a tiempo a clase. ¿Y quién exactamente iba a extrañar las enseñanzas de Ken? Nadie dentro de la Hermandad Oscura, eso seguro. Jiraiya también seguiría asistiendo a todas y cada una de las conferencias. En ese momento, solo estaban él, los Blades y Ken en la habitación. El Punto Rojo ya se había quitado la máscara y la había guardado dentro de su abrigo. Los Blades parecían seguir discutiendo el tema, sin prestarle atención. Fue un poco discordante, ya que justo antes todos lo habían estado vigilando. Jiraiya podía sentirlo. Supongo que simplemente no querían que me acercara a los niños. Bueno, dudo que necesiten vigilarme cuando solo está Ken. Es el más fuerte de la sala. Si bien era cierto que no había necesidad de que fueran cautelosos con Jiraiya, los Sannin aún entendían de dónde provenía su cautela. El Sannin se levantó lentamente y caminó hacia el podio en el aula.
Le pareció extraño no tener ya una cuchilla presionada contra su cuello mientras se acercaba al podio. No era normal que un extraño se acercara a un Kage con indiferencia. Incluso si tenían una relación de negocios, Jiraiya esperaba que lo trataran como tal. Pero, sorprendentemente, Ken simplemente giró la cabeza hacia él y le sonrió dándole la bienvenida. Esto animó al Sannin a avanzar aún más cerca del podio donde Ken todavía estaba de pie y organizando algunos papeles. ¿Pero por qué? ¿No sabe leer bien? Al observar más de cerca, los papeles que estaba ordenando estaban todos vacíos, lo que hacía que Jiraiya pareciera como si acabara de morder un limón. Él rápidamente negó con la cabeza y una sonrisa llegó a sus labios cuando abrió la boca. Esa fue sin duda una excelente lección introductoria para los niños. El Sannin se cruzó de brazos y habló con tono impresionado. Ni siquiera exageraba al decir eso. Ken había explicado la energía de la naturaleza, literalmente, mejor que los sapos. Diablos, Jiraiya comenzó a dudar un poco de lo que sabía sobre la energía de la naturaleza. Claro, mamá y papá probablemente le habían contado la mayor parte de lo que Ken había mencionado, pero había olvidado muchas cosas que no había estado usando. Al igual que el hecho de que la energía de la naturaleza también permitía de alguna manera que una persona controlara su cuerpo hasta cierto punto. Bueno, nunca había podido usar tanto ya que su control sobre la energía de la naturaleza era casi inexistente. No es gran cosa. ¿Seguro que ya sabías todo eso? Supongo que quieres clases particulares, ¿no? La sonrisa de Ken no disminuyó ni un poco mientras terminaba de apilar los papeles antes de colocarlos nuevamente en el podio. Ja, soy tan fácil de leer, ¿eh? El Sannin no pudo evitar sonreír tímidamente mientras se rascaba la nuca. Sí. La brusquedad del asesino ciego azotó suavemente al Sannin como una lluvia de ladrillos. Esto provocó que Jiraiya parpadeara un par de veces y riera torpemente. Entonces, ¿me ayudas? Creo que es parte de nuestro acuerdo. Bueno, nuestro acuerdo nunca especificó un cronograma con toda honestidad. Técnicamente podría dejarte aprender junto con los otros niños y los Blades hasta que alcancen tu nivel. Jiraiya hizo una mueca al oír las palabras del asesino. Estaba a punto de quejarse, pero ahora se daba cuenta de que había arruinado las negociaciones. Pero Ken no le dio la oportunidad. Pero te ayudaré. Podemos continuar esto en el bosque. El asesino ciego pasó junto a Jiraiya, le tocó el hombro al pasar y continuó caminando hacia la puerta. El Sannin parpadeó un par de veces antes de mirar la espalda del asesino ciego. Luego se giró hacia el fondo del aula, donde los cuchillas seguían debatiendo algo. Él asintió con la cabeza hacia ellos antes de huir y seguir a Ken. ¿Sí? Por fin puedo volver a experimentar esa sensación. Su emoción llegó al cielo cuando él y el punto rojo abandonaron el complejo. De camino, Ken ya se había vuelto a poner la mascarilla. De todas formas, se sentía más cómodo usándola fuera del complejo. Jiraiya tampoco hizo muchos comentarios al respecto, simplemente caminó detrás de Ken obedientemente hasta que llegaron a un pequeño claro dentro del bosque. Aquí es donde podemos entrenar durante las próximas horas. Ken miró un rato el claro y asintió. Era uno de los lugares donde había entrenado a Tatsukio. Había muchas cicatrices en el suelo que lo demostraban. El Sannin asintió y se sentó en posición de loto. Comencemos entonces. El Sannin gritó mientras se agarraba las rodillas con entusiasmo. Ken simplemente asintió y se hizo crujir el cuello. Sí, esto no te va a gustar mucho, pero al menos serás un buen conejillo de indias. Chapter 120. Special Training, Internal Affairs and War Room Narración en POF. El entrenamiento de Jiraiya comenzó de forma muy similar a su última sesión corta en el monte Miboku. La burbuja de energía natural a su alrededor era igual de espesa a pesar del hecho de que la energía natural a su alrededor era considerablemente más delgada. Bueno, al menos eso fue lo que Jiraiya había pensado al principio. Pero después de unos segundos, la energía de la naturaleza en el área circundante pareció dispararse. No pasó mucho tiempo antes de que los Sannin se dieran cuenta de que el aumento de energía provenía de Ken. Él solo estaba enriqueciendo la energía de la naturaleza en ese bosque aleatorio y permitiéndole alcanzar el nivel del monte Miboku. Ahora bien, no fue exactamente sorprendente que Ken pudiera hacer eso. Su oficina también estaba bastante llena de energía natural, ya que estaba allí con frecuencia. Muchos de los lugares que Ken frecuentaba dentro del complejo eran iguales. Ciertamente contenían más energía natural que lugares de otras aldeas. Pero esa era solo la energía que irradiaba inconscientemente el cuerpo de Ken mientras se integraba con el entorno. Ninguno de los lugares dentro del complejo de la Hermandad Oscura estaba al nivel en el que Jiraiya se sentía ahora.
Supongo que es algo completamente distinto cuando lo hace a propósito. Fue intimidante para el sabio novato, pero sabía que ciertamente iba a ayudar con el entrenamiento. El entrenamiento se desarrolló de la misma manera con la que Jiraiya ya estaba familiarizado. Se le permitió jugar con un poco de energía. La palma de Ken estaba firmemente plantada en su espalda, animándolo a experimentar con seguridad. Y no hace falta decir que Jiraiya ciertamente se sintió seguro. Su maestro tenía control absoluto sobre la energía de la naturaleza. Al final del día, era completamente diferente de su entrenamiento con los Toads, quienes necesitaban un palo para sacarle la energía de la naturaleza cuando cometía un error. Ken también llevaba el palo atado al cinturón, por si acaso. Pero Jiraiya también era consciente de que podía absorberle la energía de la naturaleza en cualquier momento, como ya lo había hecho antes. Lentamente pero seguro, Ken permitió que los Sannin experimentaran con más y más energía de la naturaleza, para ganar control sobre más de ella en un entorno perfecto. Aunque el Sannin supuestamente tenía talento, todavía estaba empezando a sudar cuando sintió esa energía dentro de él. Fue tan violento como lo recordaba. La única diferencia ahora era que no se precipitaba hacia su cuerpo a gran velocidad y amenazaba con convertirlo en una estatua inmóvil. Pasaron las horas y Jiraiya no estaba más cerca de poder controlar la masa de energía dentro de él. Ken suspiró mientras finalmente quitaba la palma de la espalda del Sannin, extrayendo la energía al mismo tiempo. Jiraiya dio una larga exhalación, todo su cuerpo estaba lleno de sudor y sus ojos estaban cansados y cansados. La próxima vez intentarás entrar en modo sabio de forma natural, y te ayudaré a equilibrar la energía de la naturaleza con el chakra de tu cuerpo. Las palabras del monstruo ciego resonaron por todo el pequeño claro en el que se encontraban. Ken se incorporó lentamente e hizo crujir su cuello, su cabello se balanceaba de un lado a otro mientras caminaba sin decir palabra de regreso al recinto. Jiraiya se quedó sin aliento y sin palabras. Podría haberlo hecho desde el principio. ¿No habría sido más eficiente? Pero no expresó sus preocupaciones. No se atrevió a hacerlo. Ken era su maestro, y un alumno no debía oponerse a sus métodos a menos que realmente no los respetara. Lo había aprendido a las malas de Hiruzen, quien luchó por disciplinarlo adecuadamente durante toda su infancia. Al final del día, Jiraiya aún había logrado obtener mucho más control sobre la energía de la naturaleza gracias al entrenamiento actual. Aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder controlarlo lo suficiente como para equilibrarlo con su propio chakra, pero todavía estaba más cerca que antes. Y estaba destinado a acercarse aún más a medida que Ken siguiera entrenándolo. No hace falta decir que, a pesar de tener que dormir en el bosque, las cosas parecían mejorar para los Sannin. No tanto para Danzo, que regresa a la hoja. Todo seguía bastante tranquilo. Hiruzen seguía tomándose su tiempo para investigar tras recibir el soplo de Ken. Para ser justos, le tomaría un tiempo comenzar una investigación formal sobre Danzo. Por ahora, solo estaba siendo cauteloso y vigilando mientras los cuerpos de los posibles secuestradores Jinchuriki aún estaban siendo estudiados. Hiruzen notó que el proceso estaba tomando mucho más tiempo de lo esperado, y eso lo hizo sospechar aún más. Danzo tenía influencia sobre la mayoría de los asuntos dentro de la hoja, y parecía que, por alguna razón, estaba retrasando los resultados de la autopsia. Supongo que es justo decir que no serán precisos. Le pediría a Tsunade que lo haga ya que puedo confiar en ella, pero no estamos en los mejores términos actualmente. Tsunade era, por lejos, la mejor shinobi médica de Konoha, pero todavía estaba de duelo por la pérdida de su hermano menor Nawaki y su amante, Dan-kat. Además de eso, la desafortunada y sangrienta muerte de su amante parecía haberla hecho sentir algo de miedo de ver sangre. Tsunade estaba traumatizada, Sarutobi lo sabía. Habiendo vivido tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, conocía muy bien el sentimiento de perder a un ser querido. Al final logró superar su trauma, pero le llevó décadas y sus circunstancias eran muy diferentes. Había logrado sumergirse en el trabajo. Su deber hacia la aldea como Hokage lo había mantenido ocupado y lo había ayudado a sobrellevar la pérdida. Pero Tsunade no estaba en posición de poder siquiera trabajar. Que un médico desarrollara un trauma que le provocara miedo a la sangre era simplemente desafortunado en todos los niveles observables a los ojos de Sarutobi. Lo peor era que no podía hacer mucho para ayudarla. Peor aún, peleaba constantemente con ella. Ella estaba esforzándose por discutir con el Consejo de Ancianos para que todos los escuadrones de la aldea incluyeran un shinobi médico, para evitar futuras tragedias como las que ella tuvo que vivir. Pero su situación actual simplemente no lo permitía. En primer lugar, los ninjas médicos no eran fáciles de entrenar debido a los estrictos requisitos de control del chakra. La aldea de la hoja solo tenía lo suficiente para establecer campamentos cerca del frente de guerra.
Y aún así, los médicos estaban sobrecargados de trabajo y apenas dormían. Solo cuando el frente se tranquilizó un poco, pudieron finalmente descansar un poco. Pero incluso entonces, tuvieron que cumplir con horarios estrictos y seguían teniendo un flujo constante de pacientes entrando y saliendo. Era cierto que las cosas mejorarían mucho si se incluyera un ninja médico en todos los escuadrones Shinobi. Sin duda, mejoraría mucho la situación de su aldea y reduciría considerablemente las bajas en la guerra. Pero simplemente no podían permitirse semejante cambio. Al menos no por ahora. Era el tipo de medida que Hiruzen tendría que implementar más tarde, tras el fin de la guerra, priorizando la formación médica en la academia. Por ahora, sin embargo, Hiruzen estaba estancado. Él no sabía qué hacer, y fue entonces cuando uno de sus otros estudiantes entró. Pareces bastante preocupado últimamente, maestro, ¿pasó algo? Un hombre pálido con cabello largo y negro que le caía por la espalda, vestía una armadura protectora de Jonin, ropa similar a la de su camarada, Jiraiya. Sus ojos eran dorados y las pupilas estaban rasgadas, tenía marcas moradas alrededor de los ojos y dientes como colmillos. Era nada menos que Orochimaru, el alumno más estudioso y observador de Hiruzen. Acababa de regresar del frente con la aldea de la arena. La guerra aún continuaba, pero él había terminado su misión, por lo que regresó para ver si había otras áreas en las que pudiera ayudar. Están pasando muchas cosas dentro del pueblo, no solo fuera, seguro que se dan cuenta de que algo pasa. Sarutobi simplemente soltó un suspiro cansado, inmediatamente movió su mano e hizo una señal a los Anbu dentro de la habitación para que todos se fueran. Inmediatamente se convirtieron en borrones y salieron por la ventana o por la puerta abierta, que se cerró casi como si fuera automática en el segundo en que el último de ellos salió. Orochimaru no reaccionó de ninguna manera a eso, simplemente le sonrió a su maestro y esperó más detalles. Estoy seguro de que has oído hablar del reciente intento de secuestro. El Hokage inició la conversación mientras daba una profunda calada a su larga pipa de tabaco. Claro que sí. Es una de las razones por las que volví a la aldea con tanta prisa. Sobre todo porque supe que Jiraiya también está fuera. Sarutobi le devolvió la sonrisa a su alumno, sus ojos llenándose de aprecio. Siempre eres confiable, Orochimaru. El Sannin simplemente asintió a su maestro, su expresión aún tranquila y serena. Entonces, supongo que crees que alguien de la aldea permitió ese secuestro. Las palabras del Sannin serpiente eran más bien un susurro mientras miraba a su maestro con los ojos entrecerrados. Sarutobi suspiró, exhalando un poco de humo de sus pulmones mientras se frotaba el puente de la nariz con frustración. No cualquiera. Sino el propio Danzo. Dudo de sus intenciones desde hace años. No estamos de acuerdo en muchos asuntos, pero nunca pensé que se involucraría en algo así. Los ojos entrecerrados de Orochimaru se abrieron de par en par al oír el nombre de Danzo. Su reacción fue tan leve que el Hokage ni siquiera la registró. También se recuperó al instante, manteniendo intacta su cara de póker. ¿Quieres que investigue esto personalmente? Orochimaru ofreció su ayuda de inmediato con una leve sonrisa. Sarutobi estaba una vez más complacido con su estudiante, pero parecía que tenía algo más en mente. No, Danzo es inteligente. Probablemente ya sabe que algo está pasando, aunque no crea que sospecho de él. Siempre estará atento a la gente que me rodea. Y tú, como mi alumno, probablemente seas una de las personas con las que más cuida. Él también ya abandonó el pueblo por asuntos personales. Hiruzen suspiró profundamente una vez más mientras giraba sus cansados hombros unas cuantas veces. Las delgadas cejas de Orochimaru se levantaron en confusión. ¿Se fue del pueblo? ¿En un momento tan extraño? Me pregunto qué estará tramando. Quizás valga la pena investigar más sobre este asunto. Aún así, debe haber algo en lo que pueda ayudar. Orochimaru continuó mostrando un tranquilo interés en los asuntos de su maestro. Demostró su disposición a ayudar. Bueno, puede que haya algo. Oye, recuerdo que has estado husmeando en libros de medicina. ¿Podrías hacerme una autopsia y verificar algunos cuerpos? Orochimaru simplemente sonrió ante la petición de su maestro. Pero por supuesto, y mientras tenían esa conversación, Danzo ya estaba bien encaminado en su objetivo. El asunto personal que estaba tratando no era nada más que una reunión a gran escala. Una sala gigantesca, estaba ocupada por un gran número de sillas de piedra que formaban un círculo alrededor de un enorme claro. En esas sillas se sentaron los Kage de la mayoría de las aldeas pequeñas en las cercanías del país del hierro y más allá. El Kazekage y un representante del Tsuchikage también estaban presentes. Además, también estaban los jefes de muchos clanes. Cada líder presente traía consigo al menos un guardaespaldas, por lo que la gran sala se llenó rápidamente.
Y entre ellos estaba Danzo, enmascarado y con dos de sus Ambu-Raíz con él. Todos llevaban máscaras, incluso el Kazekage y los Kage de las aldeas más pequeñas. Por supuesto, Danzo aún podía reconocerlos a todos. Y estaba seguro de que se reconocían. Pero quien convocó la reunión en la sala de guerra lo dejó claro. Todos los presentes debían usar mascarillas. Nadie, ni siquiera el propio Danzo, tenía idea de quién los había convocado a todos allí. Danzo sabía que uno de sus agentes raíz había interceptado un mensaje que estaba destinado a él. Demostró que la persona que envió ese mensaje tenía mucha información sobre el estado de Konoha y también le dio a Danzo una buena propuesta, ayudándolo a encubrir su último error y a deshacerse de Ken, quien sin duda se convertiría en un dolor de cabeza en el futuro. Aunque ya lo era. Por supuesto, Danzo no era tonto. Sabía que algo turbio estaba ocurriendo. Llevaba décadas en el lugar. Aún así, su situación actual le dificultaba rechazar semejante oferta. Y así fue como llegó allí. En la creación de una gran alianza shinobi, no como representante de la hoja, sino como representante de la raíz, una organización que había creado para proteger a la hoja de las sombras. ¿Pero quién fue? ¿Quién tiene el poder y la influencia para convencer a tanta gente de reunirse en un solo lugar? Apenas unas semanas antes, todos estaban enfrentados, pero ahora parecen estar esperando juntos y considerando una alianza. Danzo estaba reflexionando sobre la identidad de su misterioso anfitrión. Algo extraño sucedió. Toda la sala tembló y de inmediato todos se levantaron de sus asientos y saltaron hacia atrás. El primer pensamiento en la mente de todos fue que habían caído en una trampa. Danzo seguía tranquilo, pero esperaba que algo así sucediera. Lo que no esperaba era que un gran pilar de piedra se alzara en medio de la habitación. La tierra se abrió cuando apareció el dedo, lo que le dio al líder de la raíz una sensación muy espeluznante. Tragó saliva cuando notó algo más. Justo encima de ese dedo apareció una proyección. La sombra de un hombre alto con el pelo largo y puntiagudo. Pero lo que más resaltaba eran sus ojos. ¡Oh Dios, sus ojos! Con solo verlos, a Danzo se le erizaron los pelos de la espalda. Esos ojos eran un enigmático caleidoscopio de diseño sobrenatural. Las pupilas del hombre, en lugar de círculos convencionales, eran una fusión fantasmal y etérea de círculos concéntricos entrelazados que parecían perforar la estructura misma de la realidad. Estos anillos fantasmales irradiaban un tono violeta pálido y sobrenatural, parecido a la tenue luminiscencia de una estrella distante y moribunda. Y justo cuando todos en la sala estaban asimilando esos detalles, con la espalda llena de sudor, una voz profunda y envejecida resonó desde aquella figura. Saludos, parece que mi aparición los ha sobresaltado a todos. De repente, todo encajó para Danzo. Ya veo, reunió a todos aquí. Pensar que un hombre con tanto poder aún existía en este mundo. Y así, sin más, apareció el anfitrión de la sala de guerra. Y la reunión dio inicio oficialmente. Chapter 121. Suspicions, Lesson and Trust. Narración en POV. Ken se crujió el cuello mientras estaba parado frente al salón de clases. El podio frente a él estaba lleno de páginas en blanco, como de costumbre. No estaban en blanco, pero no se veía nada a simple vista. Esto era óptimo, ya que Ken no tenía ojos, ni desnudos ni de otro tipo. Pero a pesar de estar vacías, las páginas también estaban completamente escritas. En la mente de Ken se dibujaron innumerables teorías sobre cómo podría enseñar a sus alumnos sobre la energía natural. En esos papeles se plasmaron muchas de las ideas y experimentos que quería realizar. La razón por la que estaban vacíos era bastante simple. Tinta invisible. No solo eso, Toso se había esforzado por buscar y crear una forma de tinta que pudiera sentirse cuando estaba infundida con chakra. En realidad, fue bastante costoso de fabricar y se utilizó polvo de metal de chakra durante el proceso de creación, pero fue una herramienta bastante buena. Uno no podía realmente ver lo que estaba escrito cuando el papel estaba imbuido de chakra, pero podía sentirlo. Un shinobi normal todavía tendría problemas para leer algo a través de su chakra, pero para un sensor como Ken, era un juego de niños. Jiraiya todavía no se daba cuenta de lo que estaba pasando, por lo que para él ver a un niño ciego revisando una pila de papeles vacíos frente a una aula llena todavía era impactante. El resto de los niños no parecían prestar atención a esa anomalía, simplemente esperaban tranquilamente a su maestra con sonrisas grabadas en sus rostros. Jiraiya no pudo evitar sudar ante esa escena, honestamente se sentía como si los niños hubieran recibido un lavado de cerebro completo. Aún no había conocido a ninguno de ellos que tuviera algún atisbo de emoción negativa hacia la hermandad oscura o hacia el propio Ken, y eso era un poco preocupante.
Para cualquier extraño que no hubiera pasado suficiente tiempo allí, los jóvenes miembros de la Hermandad Oscura seguramente parecían tener el cerebro lavado. Nadie podría culpar a un extraño por cometer ese error. Kazue también lo pensó al principio. Pero en algún momento se dio cuenta de que no había lavado de cerebro dentro de la Hermandad. Simplemente están siendo tratados bien y están actuando en consecuencia. Esa fue la conclusión a la que llegó el maestro del sello Uzumaki después de todo el tiempo que había pasado dentro de la Hermandad. Por supuesto, Jiraiya no creía realmente que Ken fuera el que movía los hilos en ese sentido. Puede que sea fuerte, más fuerte que cualquiera aquí, pero dudo que tenga la experiencia suficiente para lograr algo así. Quizás una de las espadas esté controlando la organización tras bastidores. La mente del sapo se dirigió inmediatamente a las 3 espadas que estaban presentes en la parte posterior. El primero simplemente permaneció de pie en el lugar, quieto como un pilar, mientras observaba el aula a través de su máscara. Aunque estaba allí de pie y Jiraiya podía verlo, su presencia era fugaz, casi tan inexistente como la del propio Ken. A Jiraiya le resultó difícil saber lo que tenía en mente. El segundo espada parecía mucho más despreocupado. Parecía estar bebiendo té. Al parecer, se había hecho un pequeño agujero en la máscara para ese propósito específico. Estaba sentado en uno de los asientos de atrás, su figura más pequeña que la del primero, menos llamativa, pero ciertamente aún intimidante para Jiraiya. Aunque su presencia parecía más pronunciada, también le daba al sapo una sensación escalofriante. De esos que dejaban una cosa clara: no quiero involucrarme con esto. La tercera espada, sin embargo, fue la más confusa. Él también estaba sentado, con las piernas apoyadas en el escritorio frente a él, mientras tenía los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia atrás. Parecía estar roncando. Supongo que el responsable del lavado de cerebro sería el primero o el segundo, o quizás el tercero también es un genio en secreto. Es muy difícil saberlo. Mientras Jiraiya continuaba reflexionando y tratando de comprender mejor la situación, la lección también comenzó. La última vez, hablamos un poco sobre la teoría de la energía natural, que es, cómo funciona y sus posibles efectos. La voz del monstruo ciego era tranquila e imponente, exigía atención, y Jiraiya salió inmediatamente de su trance cuando sus ojos se posaron en el profesor que le daba la conferencia. Seguro que muchos de ustedes ya lo han probado, ¿verdad? Para sentir la energía de la naturaleza que los rodea, para intentar sentirla. Aunque la lección estaba dirigida a los niños, Jiraiya no pudo evitar prestar atención. Ya había aceptado asistir, así que al menos intentaría aprovecharlas al máximo. ¿Sí? ¿Sí? La descripción que el maestro dio de esta energía de la naturaleza fue realmente genial. La sangre del mundo mismo. No hay forma de que no intentáramos al menos sentirla. Bue aplaudió, respondiendo alegremente a su maestro profesor. Muchos de los niños presentes asintieron ante sus palabras, incluidos Tatsukio y Morita. Ken había sido bastante directo durante su última conferencia. Dejó muy claro que la energía de la naturaleza era muy superior al chakra en cuanto al poder puro que proporcionaba a sus usuarios. Aunque era un tipo de energía completamente diferente al chakra, y no podía moldearse exactamente de la misma manera que el chakra, seguía siendo similar en muchos sentidos. Y cuando se trataba de potencia bruta, realmente no había comparación entre ellos dos. Muchos de los niños ya habían intentado experimentarlo, todos ellos sentándose y meditando en su tiempo libre. Pero ninguno de ustedes ha hecho ningún progreso, ¿verdad? Ken se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Todos los niños guardaron silencio esta vez, con la mirada decepcionada, todos menos uno. Lo presiento, padre, tienes una energía inmensa. Más grande que la de todos. Una niña con la mano levantada fue la que habló. Su discurso fue un poco desordenado y sus palabras un poco frenéticas. No era otro que Umebi, para Ume, el más joven de la Hermandad Oscura. Hizo un gesto con las manos mientras hablaba, levantándolas hacia el cielo mientras describía el pilar literal de energía de la naturaleza que era el cuerpo de Ken. Si Ken hubiera tenido ojos, habría parpadeado confundido. No esperaba que ninguno de los niños percibiera la energía de la naturaleza en tan poco tiempo. A Jiraiya casi se le salieron los ojos de las órbitas. Miró a la joven con asombro y asombro. Sentir la energía de la naturaleza no era tarea fácil. Muchos otros lucharon durante días para percibirla al comenzar su entrenamiento de sabio, y eso fue dentro de los confines del monte Miboku. Todos estaban entrenando cerca del manantial, donde la densidad de energía de la naturaleza era la mayor del mundo.
Santo, sabía que había muchos talentos en la Hermandad Oscura, pero no pensé que habría tantos genios. El diablo de una pierna y la princesa sangrienta ya eran bastante malos. Pero parecía que la Hermandad Oscura había encontrado muchos huevos de oro entre sus reclutas. Jiraiya no pudo evitar sentir un poco de celos. Qué interesante, en ese caso, puedes venir y ponerte a mi lado. Ken parecía querer decir algo más, pero terminó negando con la cabeza y sonriendo bajo la máscara. Me pareció un poco sorprendida. Pero no protestó. Su pequeña figura subió al podio y se paró junto a su maestra. Ken no se perdió ni un momento mientras le reía cordialmente y le acariciaba la cabeza. Felicidades, Ume. Parece que sí tienes un don para esto. El asesino no escatimó en elogios, interrumpiendo alegremente su discurso por unos momentos para dibujar una sonrisa en el rostro de la niña. Ahora bien, esta acción despertó muchos celos entre los demás reclutas presentes, más específicamente Yue, pero esa era una historia para otro día. Los reclutas no tuvieron tiempo de estar celosos por mucho tiempo, ya que el rostro enmascarado de Ken se volvió hacia el aula. Ahora bien, aunque Ume ya ha logrado percibir la energía de la naturaleza por sí sola, los ayudaré a todos a percibirla hoy aquí. Al mismo tiempo, me aseguraré de que estén verdaderamente preparados para aprender Senjutsu. Ken se agarró la nuca y le crujió el cuello. Exhaló con fuerza. Toda la sala estaba emocionada, preguntándose cómo su maestra los ayudaría. Jiraiya también se rascaba la barbilla, estudiando al monstruo ciego, tratando de adivinar qué iba a terminar haciendo. Y ahí fue cuando sucedió. Ken levantó uno de sus brazos hacia el aula, su palma colgaba flácida mientras sus dedos apuntaban hacia el suelo. Y en el momento en que los dedos del monstruo ciego apuntaron hacia arriba, todas las personas en el aula lo sintieron. No podían ignorarlo, cualquiera que tuviera los ojos abiertos podía verlo. Una aura violácea se extendió desde la palma de Ken, una ola de energía malévola empujó a todos hacia atrás, todos los estudiantes se cubrieron la cabeza y dieron unos pasos hacia atrás antes de arrodillarse para soportar la presión. En el segundo en que apareció la ola, Jiraiya ya estaba pegado a la pared en la parte trasera del aula, se pegó a ella como una rana mientras miraba el podio con terror en sus ojos. Había saltado de su asiento a la pared en el momento en que los dedos de Ken apuntaron hacia arriba. Sudaba copiosamente cuando se dio cuenta de que la energía de la naturaleza que Ken exudaba simplemente se sentía mal, era casi pervertida en cierto sentido, ya no era pura. Bue jadeó de emoción, su cabello ondeando al viento mientras clavó su hoja aguja en el suelo para sujetarse. Tatsukio parecía poder detenerse pegándose al suelo con chakra, pero estaba inclinado hacia atrás mientras estaba en una posición protectora. Morita estaba a cuatro patas, pegado al suelo con todas sus fuerzas mientras sus mejillas revoloteaban bajo esa presión. Muchos de los estudiantes usaban métodos similares para no ser presionados demasiado. Mientras tanto, Ume al lado de Ken también dio un pequeño paso atrás, pero en realidad no sentía ninguna presión. Era obvio que la lección ya no era para ella. Ken iba a obligar a los estudiantes a acostumbrarse a la energía de la naturaleza a la fuerza. Incluso si fuera una forma impura, una presión tan brutal definitivamente abriría sus sentidos a la energía de la naturaleza. Ella terminó sonriendo con asombro mientras permanecía al lado de su maestra y observaba a sus compañeros luchar. Tienes hasta el final de la clase para pasar por mi lado y quedarte a mi lado. Si no lo haces, volverás a tu entrenamiento habitual. Puede que tengas la oportunidad de volver al entrenamiento de Senjutsu en el futuro, pero serás agregado a otro grupo después de volverte más fuerte. Las palabras de Ken fueron como un balde de agua fría en medio de una ola de calor. Todos ya estaban estresados por la presión, pero escuchar la voz de Ken los tranquilizó enormemente. Y también los motivó. No podían perderlo. No podían perder la oportunidad de que Ken les enseñara personalmente. Morita apretó los dientes mientras se obligaba a arrastrarse hacia adelante, fue el primero entre los estudiantes en dar un paso. Antes de que alguien pudiera siquiera parpadear, una ligera ráfaga de viento pasó a través del aula, y la primera espada ya estaba de pie al lado de Ken, con los brazos detrás de la espalda mientras permanecía allí en silencio. Los ojos de Jiraiya se abrieron una vez más cuando notó eso. No solo por el hecho de que alguien fuera capaz de soportar la presión de Ken tan rápidamente, sino también por su velocidad. ¡Ja! Se escuchó un fuerte bostezo, mientras la tercera espada parecía despertar de su siesta. Miró a su alrededor confundido por un momento antes de encogerse de hombros y seguir adelante como si nada. Parecía no tener prisa. Simplemente mantuvo las manos detrás de la cabeza mientras bostezaba y caminaba bajo la presión. Finalmente llegó al podio sin problemas y se sentó junto a Ken.
Parece que alguien ha comido bien. El segundo espada dejó lentamente su taza de té mientras también se ponía de pie, luego desapareció de su lugar y reapareció detrás de Ken también. Parecía que acababa de utilizar la técnica Body Flicker. Mierda, este lugar realmente está lleno de monstruos. Hirai ya no pudo evitar sudar. No estaba seguro de si el ejercicio también le aplicaba a él. Pero no quería parecer más débil que los Blades. Así que inmediatamente empezó a correr también hacia el podio. Su velocidad era buena, ciertamente no menor que la de la primera espada. Y logró atravesar la ola de aura al superar su miedo. Era un Sannin legendario, por el amor de Dios, no iba a permitir que algunos locos enmascarados de una organización de cazarrecompensas lo superaran. Al final, los niños también resistieron la presión. Su mirada era firme, su mente, intrépida. Después de todo, ¿por qué le temerían a su padre? La confianza que depositaban en él era más grande que cualquier otra cosa. Así que no tenían por qué preocuparse por lastimarse. Así que simplemente siguieron adelante. Morita fue el primero en llegar al podio, arrastrándose sobre él y acostándose mientras jadeaba con una sonrisa en su rostro. El siguiente en alcanzarlo fue Tatsukio, simplemente se lanzó hacia él, volando por el aire en unos pocos ángulos rectos antes de aterrizar detrás de su maestro en una posición agachada. Bueno, se estaba apoyando principalmente en sus brazos mientras su pierna estaba agachada. Después de eso, fue el turno de Yoe de demostrar sus habilidades. Inmediatamente usó su aguja de sembrar para extender una docena de hilos sobre el escenario y se impulsó hacia él usándolos. Ella trató de chocar accidentalmente con su maestra, pero Toso afortunadamente la atrapó por la nuca y la arrastró hasta un rincón del podio, donde la depositó como si fuera un cachorro. Después de esto, el resto de estudiantes también lograron cruzar al podio, aunque a un ritmo más lento que sus compañeros más talentosos. Sin embargo, para ser justos, muchos de ellos estaban situados más atrás de la clase, lo que también les hacía las cosas más difíciles. En general, Ken quedó muy satisfecho con los resultados de la prueba. Muchos niños parecían ahora más conscientes de la energía de la naturaleza que los rodeaba. Todos ellos podían ahora, al menos, sentir el aura de Ken incluso cuando él no se molestaba en usarla activamente. Por supuesto, esto era siempre y cuando Ken no se molestara en ocultarlo. De todos modos, eso en sí mismo fue un gran progreso. En cuanto a Ume, bueno, ella acababa de convertirse en la tercera discípula personal de Ken dentro de la hermandad. Ken iba a darle a la pequeña niña muchas lecciones adicionales, para permitir que su abrumador talento floreciera y brillara plenamente. Sí, parece que todo va bastante bien. Ken no pudo evitar sonreír al llegar por fin a su oficina después de un largo día. Se sentó, y en cuanto lo hizo Toso ya estaba entrando en su habitación, con una carta en la mano derecha. Maestro, parece que hemos recibido una solicitud de ayuda de un grupo bastante grande de huérfanos del país de la lluvia. ¿Más trabajo, eh? El asesino suspiró mientras se desplomaba en su silla.